Pasado, ¿sí? Les he pasado, pues obviamente vamos a tener la tecnología de fibras, obviamente pues de fibras animales, ¿sí? Animal. Entonces, en esta tecnología de fibras animales, yo les he pasado, les he indicado que hagan la práctica. Obviamente el lunes por razones de feriado no hicimos la práctica, pero obviamente pues ustedes están recuperando, van a recuperarlo, ¿sí? Entonces les dije pluma de pollo, ¿sí? También les he pedido pues también pelo de cuy, ¿sí? Les he pedido pelo de cerdo, ¿sí? Y obviamente les he pedido también, ¿sí? Paletas de tuna. Nopal. ¿Sí? Claro, nopal. ¿Sí? De tuna o nopal. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta estas características. A ver, para ir, pues obviamente entendiéndolos con el grupo del miércoles, ¿sí? Indíquenme cuántos factores han utilizado aquí y cuántos niveles han realizado. Vamos a, obviamente, pues a diseñar. Vamos a diseñar un biofiltro, ¿sí? Un biofiltro. Este biofiltro tiene características, pues obviamente, para poder hacer tratamientos de afluentes. Tratamientos de afluentes. Entonces, estos afluentes tienen, pues, carga orgánica y carga orgánica e inorgánica. Entonces, cuando nosotros tenemos ello, vamos a tener características que la pluma de pollo le va a dotar, pues, obviamente al filtro. El pelo del cuy también, ¿sí? Y esta de aquí como aglutinante, ¿sí? Aglutinante. Entonces, este aglutinante va a tener o va a ser reforzado por el pelo de cerdo. Entonces, ¿cuáles son los factores? Factor A, factor B, y este es el factor C. Factor C. Y esto de aquí es obviamente un parámetro. Es un parámetro. Entonces, estos son lo que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Entonces, vamos a tener el A por B por C, ¿sí? Entonces, vamos a tener factor A, pluma de pollo, pelo de cuy y aglutinante. Entonces vamos a tener, pues obviamente, pluma de pollo. Luego vamos a tener tres que vamos a tener, pues, pelo de cuy. Aquí tres cantidades, ¿sí? Entonces les he pedido también las cantidades, por ejemplo 63 gramos, 83 gramos, 103 gramos, ¿sí? Y luego de esta cantidad vamos a tener tres también, obviamente, pues de pelo de cuy, ¿sí? De cuy, también las cantidades. Y aquí también vamos a tener tres, ¿sí? Tres aglutinantes. Aglutinante 1, aglutinante 2 y aglutinante 3. Y luego en cada tratamiento, de estos 27 tratamientos, vamos a agregar 37 gramos, obviamente, pues de pelo de cerdo. Pelo de cerdo, ¿sí? Entonces, y esto de aquí, cada uno de estos tratamientos lo vamos a hacer en un molde, ¿sí? En un molde, pues obviamente de 2,97 por 2,10, ¿sí? Y una altura aproximada, ¿sí? Una altura de ¿cuánto? De 29 milímetros o 3,9 centímetros, ¿ya? Entonces, y nosotros vamos a tener esta estructura, ¿sí? Entonces, en esta estructura va a haber, pues obviamente, porosidades, que la porosidad le va a dar, pues obviamente, la pluma de pollo, ¿sí? Y también el pelo del cuy. Entonces, el pelo del cerdo le va a dar resistencia, y es por eso que ustedes van a evaluar las características mecánicas
y obviamente también van a evaluar, ¿sí? Van a evaluar la eficiencia, ¿sí? La eficiencia. Es por eso que luego de diseñado, de realizado este filtro, que lo van a hacer en los marcos que ustedes han elaborado ya, ¿sí? Van a tenerlo aquí y van a hacer una eficiencia, ¿sí? Esta eficiencia, por ejemplo, va a tener pues la retención pues solamente de sólidos. Entonces estos sólidos lo van a utilizar con el agua que ustedes han utilizado, ¿sí? Por ejemplo, para quizás lavar pues las paletas de tuna han utilizado esa agua, entonces esa agua van a ustedes a conservarlo, agua pues obviamente utilizada. ¿Cuánto? 1 litro, por ejemplo, y ese litro se va a ir al filtro, ¿sí? Va a ir al filtro. Entonces van a contabilizar o van a medir el tiempo de ingreso del agua, ¿sí? Del ingreso del agua, y aquí también pues obviamente la característica. Entonces aquí van a ver el color, van a ver la turbidez, ¿sí? La turbidez del agua, igual acá también el color, la turbidez del agua, ¿sí? Entonces también pueden determinar el pH del agua, y aquí también el pH del agua, para ver pues obviamente cómo este filtro o este biofiltro pues nos ha ayudado a tener esta característica final del agua. Pero esta agua que ustedes van a utilizar lo van a obtener del mismo proceso, del proceso, ¿sí? Del proceso. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, también las resistencias mecánicas, ya pues si esto es flexible o no es flexible, si es obviamente pues agradable al tacto. Entonces van a hacer por eso un análisis sensorial, y también van a hacer pues obviamente la eficiencia, ¿sí? Van a hacer la eficiencia. Entonces, eso es lo que ustedes van a realizar, y también van a contabilizar pues el volumen de paso de agua, por ejemplo este litro, en qué tiempo ha pasado, o en qué tiempo pues obviamente se ha filtrado. El caudal. También. Sí, exacto, por el caudal, ¿sí? Entonces van a tener un litro, ¿en cuánto? Un litro, por ejemplo, en 30 minutos, ¿sí? Entonces ya ese es el caudal. Caudal de filtración, ¿sí? Entonces van a ver todas esas características de este producto que nosotros vamos a elaborar, ¿sí? Entonces, el grupo del viernes y el miércoles también, y los del lunes también, porque están inmersos ustedes, los del lunes se han dividido entre miércoles y viernes, ¿sí? Entonces, todos van a ver la eficiencia de ello, ¿sí? Entonces, nosotros también vamos a tener, aparte de ello, vamos a tener una serie de estos filtros. Vamos a tener una serie de estos filtros, y vamos a ver pues obviamente la eficiencia también utilizando una serie de filtros, ¿ya? Una serie de filtros. Entonces, vamos a tener también esa característica, el agua, la serie de filtros, ¿sí? Y aquí también el agua. Entonces, por eso yo tenía pensado este filtro, ¿sí? Este filtro pues obviamente del grupo A, este filtro del grupo B, ¿sí? Y este otro filtro del grupo C, ¿sí? Del grupo C. Pero como solamente vamos a tener dos, vamos a tener el B y el C, o el C y el D, entonces vamos a tener solo un sistema de dos filtros, ¿ya? Entonces, ¿quedó claro? Eso es lo que vamos a hacer, o lo que han realizado ya los del grupo del miércoles, y el viernes todavía que está pendiente realizar, ¿sí? Eso es lo que van a hacer. ¿Correcto? Como les digo, componentes resistentes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que analizar estas características pues utilizando tecnología, y como nosotros venimos pues semana a semana viendo desde la primera unidad, la tecnología es la aplicación pues obviamente de herramientas, de teorías, con utilidad pues obviamente social, con utilidad ambiental. Entonces, estas fibras animales que nosotros tenemos tienen diferentes componentes: fibras excretadas, ¿sí? Fibras pues obviamente producidas por obviamente pues por animales,
por ejemplo, con el gusano de seda, ¿sí? Entonces también estas fibras que nosotros tenemos son, para que ustedes lo tengan claro, son fibras no tradicionales. No tradicionales. ¿Ya? No tradicionales. Entonces, a diferencia, pues obviamente, por ejemplo, de la lana, pues obviamente de alpaca, ¿sí? Entonces, que son fibras tradicionales, entonces estas son fibras no tradicionales. Que hoy en día, ahora, yo por ejemplo no les pido, pues obviamente que traigan pollos y lo saquen a pluma, pues, ¿sí? Entonces, eso no les pido yo. Lo que yo les pido es que vayan obviamente donde hay pues obviamente mataderos de pollo. Al matadero. Claro. Entonces, sí, les regalan pues un saco y después si lo van a sacar, no, eso es ilógico, ¿sí? Es ilógico. Entonces, yo lo que busco son obviamente los residuos. Entonces, también nosotros, obviamente, por ejemplo, no les he pedido para pigmentar este biofiltro, no les he pedido pues cochinilla porque es un poco difícil conseguirlo, ¿sí? Es un poco más difícil conseguirlo, entonces... Caro también. Claro, y también, obviamente, pues es un poco costoso. Justo eso está en el nopal, la cochinilla. Claro, exacto, pero cuando ya pues el nopal ya no tiene eficiencia productiva, entonces ya se puede ya utilizar como resección o como materia prima para la cochinilla, ¿sí? Entonces, pero no les he pedido eso, entonces, como les digo, yo todo lo que les pido es porque sé que hay. Yo por lo general no pido algo que no hay. Entonces yo siempre antes de pedirles algo, yo ubico pues los lugares en donde hay. Ahora ustedes no me preguntan, ingeniero, ¿y dónde encontramos? Entonces obviamente yo asumo, siempre me gusta asumir, asumo que ustedes ya saben en dónde encontrar. ¿Sí? Entonces yo siempre desde el inicio les he dicho, a mí lo que más me desagrada es que llegado el momento me digan, ingeniero, no lo tengo. Eso para mí, la persona que es el dueño del proceso, o sea ustedes, el dueño del proceso, debe tener calidad e integridad, en todo sentido. Él va a dotar de calidad al proceso. Este proceso dota de calidad al producto. Y el producto, que es funcional, obviamente genera posicionamiento en el cliente. ¿Sí? Eso es el sentido. Ahora, si ustedes no tienen calidad, no van a poder darle calidad al proceso. Y el proceso no va a generar un producto estándar. Y el producto estándar no genera posicionamiento en el cliente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y es por eso que yo, cada vez que asumo un curso, y obviamente formo profesionales como ustedes, siempre indico que la responsabilidad y el respeto es fundamental en todo. Es fundamental en todo. Entonces, porque la parte cognitiva se aprende. La parte cognitiva se aprende, pero si ustedes, pues obviamente no están formados con valores, no son responsables, entonces es bien difícil, pues obviamente, es bien difícil que lleguen a ser un buen profesional. Es bien difícil. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener aquí diferentes características, ¿sí? Diferentes pues fuentes respecto a la aplicación de la ingeniería que nosotros tenemos. Entonces aquí también podemos agenciarnos pues obviamente de los bioprocesos, podemos agenciarnos pues obviamente de las operaciones. Entonces, para poder nosotros obtener productos que van a ser pues obviamente funcionales. Y cuando hablo de funcional, o sea, a veces el término funcional se malinterpreta muchas veces pues con alimentos funcionales. Entonces, un producto funcional es que cumple una determinada función. Ese producto que cumple una determinada función cubre una necesidad del cliente, del mercado. Entonces, estas aplicaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, biomateriales, por ejemplo, sistemas de liberación controlada. Cuando hablamos de sistemas de liberación controlada, estamos hablando pues obviamente de una transformación avanzada.
Entonces, por ejemplo, una bioencapsulación, por ejemplo, una fermentación enzimática. Entonces, tenemos características, pues obviamente, que nos ayudan a nosotros a generar componentes, por ejemplo, antifúngicos, componentes que alargan la vida útil del producto. Entonces, también hoy en día estamos hablando pues de la ingeniería de los tejidos. Estamos hablando también respecto a los materiales de filtración. Y aquí es donde nosotros estamos elaborando el producto, ¿sí?, de la práctica, un biofiltro en base pues obviamente a materiales o residuos pues obviamente de un proceso de beneficio de pollo, de cuy y de cerdo, ¿sí? Entonces estamos haciendo pues obviamente un biofiltro que está asociado pues a ello. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ello. Ahora, todo esto, ustedes saben, ya siempre pues se hace una evaluación económica, se hace un costo, un costeo. Entonces, porque se necesita hacer un escalamiento. Y en el escalamiento nosotros tenemos que tener en cuenta pues obviamente las características del punto de equilibrio, obviamente también el flujo de caja, la estructura de capital de una empresa. Entonces, estos materiales que nosotros tenemos, y ustedes lo van a ver pues obviamente cuando lleguen al 10º ciclo y obviamente pues hagan el curso de fluentes, entonces van a tener en cuenta pues estos tratamientos de residuos agroindustriales. Entonces es fundamental, hay diferentes formas pues obviamente de hacer plantas de tratamiento de fluentes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los sistemas económicos y los sistemas que utilizan residuos como los que yo les he pedido, entonces son básicos pues para todo tipo de proceso. Entonces, porque la industria del pollo pues es una industria pues bastante fuerte y representativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas toneladas de pollo pues obviamente se consume aquí en Perú? Por año son 4.5 pollos per cápita. 4.5 pollos per cápita. Por ejemplo, mi compañero dice 4.5 pollos per cápita. ¿Cuántos obviamente millones de personas somos aquí? Entonces, eso pues un pollo está más o menos 2 kilos, 2 kilos y medio tranquilamente, ¿sí? Entonces, mire, ya son como 10 kilos que consume una persona al año. Entonces la industria del pollo es una de las grandes industrias pues obviamente que se tiene pues en Perú. Entonces, ahora, ¿se importa pollo? ¿Qué dice? ¿Tienen ese dato? ¿Qué dice? ¿Importamos pollo o exportamos pollo? ¿Qué dicen? Entonces eso es fundamental, por ejemplo, cuando ustedes realizan un trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a analizar las características de este biofiltro, nuestra materia prima, ¿qué es? La pluma de pollo. Y si nuestra materia prima es la pluma del pollo, tenemos que saber cuánta disponibilidad tenemos de pluma de pollo. Ahora, si importamos pollo, la importación del pollo se da solo en carne o vivo. Si se da en carne, no nos va a sumar, porque no tiene pluma, ¿verdad? Si se importa congelado, tampoco nos va a sumar. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Entonces, ahora, si exportamos, lo exportamos, pues obviamente, lo exportamos beneficiado. ¿Cómo exportamos pollo? Entonces, ¿cuánto es el consumo? ¿Cuánto es el consumo, pues, como dice su compañero, per cápita? ¿Sí? Del pollo. Entonces, la agregación de valor, nosotros siempre hablamos, pues obviamente, de agregación de valor. Entonces, esta agregación de valor del producto que estamos elaborando nosotros, vamos a tener en cuenta que aquí se va a generar también residuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo proceso es inherente a generar residuos. Todo proceso genera residuos. Entonces, si nosotros generamos residuos en
en función, obviamente, por ejemplo, al pelo de cuy que tenemos, al pollo, al pelo de cerdo, entonces a las paletas de tuna, ¿sí? Entonces, ¿cuánto pues obviamente vamos a generar de residuos? ¿Cuánto de eficiencia tenemos? Y ya que han procesado las paletas de tuna, ¿cuánto ha sido la eficiencia? ¿Cuánto ha sido la eficiencia? ¿Cuánto ha sido? ¿Qué pasó? Anda. ¿Cuánto ha sido la eficiencia? A ver, uno de miércoles. ¿Cuánto ha sido? La reducción de tamaño lo han hecho, pues, supongo, lo han cortado, ¿sí? Y luego lo han licuado, ¿verdad? En el proceso de licuado ha quedado una pasta semilíquida, ¿verdad? Ha quedado líquida. ¿Han agregado agua o no han agregado agua? No han agregado agua. Ha quedado semilíquida, ¿verdad? ¿Qué han hecho para que quede una consistencia pastosa? Han evaporado el agua, pues obviamente que se ha tenido, ¿verdad? Entonces, ya han tenido ustedes su aglutinante. Supongo que lo han mezclado con la pluma de pollo. ¿O todavía? Ya, entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ya los rendimientos, todo lo que ingresa deben medirlo, ¿sí? Cuantifíquenlo. Entonces, ¿por qué? Porque cada etapa que nosotros vamos realizando se va perdiendo, va habiendo eficiencia. Pero no, pues obviamente 1 kilo quizás, pero sí hay eficiencias en toneladas, en miles de toneladas. Esto pues obviamente es representativo, ¿sí? Es como cuando tenemos pues obviamente la desinfección o la esterilización de microorganismos. Cuando nosotros tenemos 99.99% de microorganismos se elimina, pero de miles de millones, ese 99.99% obviamente pues no es significante, ¿sí? Entonces vamos a tener la agregación de valor. Ahora, cuando nosotros agregamos valor a un producto, tiene que darse en base a un proceso. En base a un proceso. Entonces, aquí sus compañeros pues obviamente han realizado el proceso de reducción de tamaño, luego pues obviamente han hecho la semiconcentración o la concentración pues obviamente de evaporación, ¿sí? Y han generado su aglutinante. Este aglutinante pues obviamente lo van a mezclar con estos componentes que están aquí. Entonces han agregado valor, ¿sí? Ahora, mi consulta pues es, este aglutinante, cuando se tiene el filtro final es más funcional que vender pues obviamente una paleta como materia prima. ¿Cuánto es el costo de una paleta como materia prima? Alto. ¿Alto? ¿Cuánto? Debe estar un sol, 2 soles, no puede ser más. ¿Cuánto está? A ver, ¿a cuánto le han vendido a ustedes ya? ¿Cuánto le han... A ver, eso, los del viernes deben medir todo eso, jóvenes. Igual que su producto. Yo no quiero que su producto estén procesando sin tener en cuenta pues obviamente todos estos datos que yo les pido. Porque la tercera unidad sí vamos a tener un día solo para exposiciones, ¿ya? Solo para exposiciones, a menos que quieran que sea junto, pues obviamente, pero vamos a tener un día solo para exposiciones, ¿ya? ¿Correcto? Así que allí me voy a tomar mi tiempo en cada grupo para preguntarles rigurosamente qué es lo que han hecho, ¿ya? Así que ahí van a tener que convencerme, de todas maneras. Van a tener que convencerme qué es lo que ustedes han hecho, ¿ya? Entonces, a ver, la siguiente semana debemos dar el examen del curso y de acuerdo al sílabo, la próxima deberíamos evaluar el producto, ¿sí? Entonces, pero es el 25, justamente es el 25. Es feriado, obviamente. Regalo para todos. No hay que estresarnos todavía respecto a las evaluaciones porque todavía no llegan, así que... Pero ya tengan en cuenta eso, ¿ya?
Entonces, luego vamos a tener, sí, vamos a tener, por ejemplo, biomateriales para empaque. Esto es muy utilizado hoy en día, sí, para empaques y conservación de alimentos. Entonces, también estos biofiltros, pues obviamente podemos realizarlos de acuerdo al espesor para conservar alimentos, ¿sí? Entonces, recubrimientos antimicrobianos, tecnologías de filtración y purificación y desarrollo de materiales para ingeniería de tejidos. Entonces, aquí tenemos respecto, pues obviamente, a los procesos de extracción y preparación de fibras animales, las materias primas, la tintorería de hilo, ¿sí? Entonces, tenemos también pues la urdientre, el tejido de tela. Entonces vamos a tener esas características, ¿sí? Con, obviamente, pues fibras animales tradicionales, ¿sí? Animales tradicionales. Entonces, pero nosotros tenemos, miren, tenemos la lana, tenemos el cuero, tenemos la seda, ¿sí? Y las etapas, limpieza, tratamientos químicos, procesos de estabilización estructural, acondicionamiento para aplicaciones específicas, técnicas de modificación avanzada, ¿sí? Nanotratamientos, modificación química de proteínas, y esto es fundamental también, ¿por qué? Porque estos componentes, aparte de la fibra, pues obviamente, como les decía, tienen la queratina, tienen otros componentes también que le dan resistencia, pues obviamente, a los productos. Entonces, también tienen una funcionalización superficial, ¿sí? También tenemos un electrohilado, entonces que constantemente vamos a tener. Entonces, además también tenemos que realizar diseños, sí, aspectos de diseño. Entonces ustedes aquí van a optimizar, pues obviamente, el diseño. Entonces, estoy seguro que van a encontrar también, ingeniero, no tenemos los 39 milímetros, ¿sí? No tenemos 39 milímetros. Entonces, ¿por qué? Porque el volumen, pues obviamente, de ese filtro está en función a las dimensiones que tiene. Entonces, el área y la altura. Entonces, nosotros vamos a tener pues un volumen característico de este filtro, ¿sí? Vamos a tener un volumen característico de este filtro. Entonces, ustedes tienen ya sus marcos que han realizado, entonces ahí lo van a utilizar. Aspectos de diseño, principios de innovación, minimización de residuos. Entonces, por eso que cuando me dijeron que habían pues obviamente generado casi 1 kilogramo de residuos, entonces obviamente pues eso era preocupante respecto a cómo nosotros estamos haciendo el proceso. Entonces, porque no se puede generar 1 kilogramo de residuos, pues obviamente en un proceso que nosotros denominamos óptimo, que nosotros denominamos que tiene un enfoque en economía circular. Entonces hay que tener en cuenta esa característica específica y fundamental del proceso, ¿sí? Entonces, también tenemos la reducción de huella ecológica, tenemos los principios de gestión sostenible, las innovaciones tecnológicas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los desafíos actuales para desarrollar estos procesos? Y hablando de desafíos, obviamente, pues la siguiente semana vamos a realizar la práctica, pues obviamente de... ¿Práctica? ¿Qué pasó? No, ¿La otra semana hay práctica? ¿Una semana de exámenes? pero tenemos que ir a la práctica. Ah, ya. ¿Verdad? Es semana de exámenes, ¿verdad? Ya, tenemos una solución para ello, ¿sí? Tenemos una solución para ello. Entonces podemos hacer una transformación sostenible de cueros en la agroindustria, ¿sí? Ese sería el tema que ustedes van a realizar. Desafíos, ¿sí? Desafíos. A ver, eso sería para los 3 grupos, ¿ya? Para el grupo A, para el grupo B, C y D, para los 4 grupos. Para todos los grupos sería ese tema. Sería el mismo tema, ¿ya? Desafíos en la transformación ecológica, ¿sí? Desafíos en la transformación ecológica, obviamente, de cueros sostenibles en la agroindustria. ¿Ya? Punto, una revisión sistemática. Con Prisma. Con Prisma, con Prisma. ¿Ya? Si lo trabajan pues ahora desde ahora, mañana lo tendrán listo. ¿Ya? Entonces, el tema va a ser para todos igual.
¿ya? Porque si no pueden ustedes estar viendo un tema y muchas cosas más. Eso va a ser en sus grupos de práctica con sus mismos integrantes que ustedes tienen. Con los mismos integrantes, ¿ya? Céntrense, por eso que les estoy indicando de la transformación ecológica. Céntrense obviamente en la curtición de pieles utilizando taninos, ¿ya? No cromo. Utilizando taninos, o sea, solamente curtición ecológica, ¿ya? Entonces, por eso es que les estoy indicando desafíos, ¿sí?, de la transformación ecológica, de cueros sostenibles en la agroindustria, ¿ya? Una revisión sistemática. Entonces, hay información suficiente, mínimo ustedes tienen que hacer 30 pues obviamente, Referencias. 30 documentos, ¿sí? Entonces, y esta práctica sí, tienen que obviamente pues realizarlo pues bien. No, ¿Correcto? no es un artículo. Ahí está, práctica. No, para esta no. ¿Ya? Para esta no. Si lo hacen, excelente pues. Allá, ya no hacemos la verdad. Si lo hacen para esta práctica, ya, bueno, olvidaría ese desliz que han tenido pues, obviamente respecto a los del miércoles, ¿sí? Olvidaría ese desliz y me presentan su informe y su artículo también, ¿ya? Olvidaría pues ese desliz que ha pasado, ¿ya? Entonces, depende de ustedes. Como les digo, mientras más información ustedes tengan, van a tener más posibilidades de decidir correctamente. Entonces, como les digo, eso va a ser para los 4 grupos, ¿ya? Entonces, vamos a tener en cuenta pues las innovaciones tecnológicas, los principios de gestión sostenible. Miren, la trazabilidad de las materias primas. Y por eso es que siempre yo pregunto, ¿de dónde lo están trayendo las materias primas? Porque es fundamental saber de dónde lo están trayendo. Mi compañera me dice, lo traigo de mi chacra, ¿sí? Entonces, yo diría, ¿cómo ha sido su pre-cosecha, por ejemplo, de ese nopal? ¿Cómo ha sido su pre-cosecha? ¿Cuál es tu apellido? Alba. ¿Cuál ha sido su pre-cosecha, Alba? Verificación química, procesamiento físico, biotecnología molecular, y esto también es fundamental. Entonces, que ustedes tengan en cuenta, ¿sí?, la biotecnología y la bioingeniería. Entonces, aplicaciones tecnológicas, objetivos fundamentales, maximizar el valor agregado, ¿sí? Maximizar el valor agregado. Entonces, incrementar la versatilidad, ¿sí?, industrial, desarrollar soluciones sostenibles, optimizar las propiedades biológicas que se tienen. Entonces, aquí también tenemos aplicaciones de las fibras animales en ingeniería de procesos. En procesos biotecnológicos, las fibras animales se encuentran aplicaciones en la inmovilización de enzimas. Y ustedes obviamente ya han trabajado pues con inmovilización de enzimas, ¿sí? Han producido pues obviamente enzimas. Entonces también está asociado pues específicamente a la inmovilización de enzimas. Entonces por eso hablamos de los procesos biotecnológicos. Entonces compuestos farmacéuticos, producción de metabolitos secundarios. Entonces aquí tenemos los ejemplos de algunos productos, pues por ejemplo el seda, el cuero, la industria que ya habíamos visto. La fibra de conejo, conocida por su extraordinaria suavidad, también se utiliza para la producción de textiles, pues obviamente de lujo. Depende mucho la funcionalidad del producto, depende mucho tu cliente, depende mucho pues obviamente la segmentación de tu mercado. Por ejemplo, ¿quién sería nuestro principal cliente en este producto? ¿Qué dice? ¿Quién sería nuestro principal cliente en ese biofiltro? Generamos pues obviamente y luego ya vemos la competitividad con un producto comercial. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas características, ¿sí? Pero ahora, este producto pues es fácil de realizar, entonces podríamos utilizarlo pues para las comunidades, por ejemplo, alejadas, ¿sí? Las comunidades pues obviamente menos favorecidas, entonces podemos obviamente utilizar ese filtro. Entonces si ellos tienen pues esas características, tienen por ahí sus cuyes, tienen pues obviamente también la tuna es obviamente pues oriunda de la parte de la sierra, entonces allí podemos diseñar pues obviamente ese filtro. Entonces tenemos las propiedades térmicas también y de adaptabilidad,
tenemos pues obviamente procesos de selección, clasificación, bastante complejos. Respecto pues obviamente, si comparamos con otros materiales, si nosotros hacemos una comparación con otros materiales, vamos a tener pues obviamente todo lo que tiene que ver con los factores biológicos, los ciclos reproductivos, la disponibilidad pues obviamente del producto. Además también tenemos el color, ¿sí? Tenemos también características pues que ya nosotros podemos percibir, características sensoriales. Entonces en esas características sensoriales minimizamos el consumo de recursos. Entonces estos productos pues obviamente como la tuna, estos productos pues obviamente que son resistentes pues obviamente a periodos prolongados de estrés hídrico. Entonces es fundamental que elaboremos productos en base a ello. Entonces, porque de esta forma nosotros vamos a tener una sostenibilidad, ¿sí? en este producto. Entonces, vamos a generar sostenibilidad utilizando un producto que es resistente a las características extremas o prolongadas de estrés hídrico. Entonces vamos generando pues obviamente un producto que puede utilizarse pues obviamente para filtrar pues obviamente el recurso hídrico, ¿sí? Entonces también tenemos pigmentos naturales. Estos pigmentos naturales pues obviamente se utilizan más que todo para darle pues obviamente una característica sensorial que sea agradable pues obviamente al cliente, que tenga también pues obviamente una característica de conservación, que tenga también características de dar un valor agregado al producto, ¿sí? Entonces mejora las características sensoriales del producto. Entonces aquí tenemos la importancia de los pigmentos naturales. Entonces estos pigmentos naturales son fundamentales también, pues nosotros somos un país que tiene diversidad de pigmentos pues obviamente naturales, y entonces por eso que cuando utilizamos la biotecnología entonces o la inteligencia artificial pues para generar también pues pigmentos artificiales, estamos haciendo pues obviamente una descomposición acelerada de estos pigmentos naturales que nosotros tenemos. Entonces el Perú pues obviamente es un país productor, ¿sí? Netamente productor, porque genera pues materias primas que son transformadas pues obviamente en otros países para generar productos con alta funcionalidad. Entonces tenemos que tener en cuenta esa característica de calidad en el origen, que sea pues obviamente un producto que genere bienestar. Entonces también tenemos pues pigmentos de clorofila, clorofila A, clorofila B, xantofilas, carotenos, ¿sí? Entonces también tenemos obviamente pues esa característica pues funcional del producto. Además también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta pues la absorción del porcentaje de luz de los diferentes pigmentos pues obviamente que nosotros tenemos. Entonces es fundamental que ustedes tengan en cuenta, ¿por qué? Porque utilizamos procesos cromatográficos aquí, de separación y obviamente pues de cuantificación. Entonces para eso se utilizan pues obviamente columnas, ¿sí? Columnas pues obviamente cromatográficas y métodos cromatográficos específicos. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta ese análisis espectroscópico, ¿sí? Para ver la calidad del pigmento pues obviamente que se extrae. Entonces ahí tenemos pues las ventajas de los pigmentos naturales sobre los pigmentos sintéticos, ¿sí? Obviamente pues los pigmentos naturales van a tener ciertas ventajas respecto pues a los pigmentos sintéticos. Entonces el costo sí, obviamente pues como en todo producto pues que nos hace bien, entonces el costo no es competitivo, ¿sí? El costo es un factor limitante obviamente pues para los productos que nosotros comercializamos, y es por eso que utilizamos el marketing, utilizamos pues ciertas estrategias para poder llegar a más clientes con un producto que no tiene pues obviamente competitividad en costos, pero sí tiene pues obviamente competitividad respecto
respecto pues obviamente a las características, a los beneficios que ese producto tiene. Entonces hay que tener en cuenta que tiene un potencial para generar valor agregado, ¿sí? Mediante pues propiedades funcionales, ¿sí? Que lo convierten pues obviamente en una inversión estratégica para múltiples sectores industriales. Entonces lo convierte pues obviamente en una inversión estratégica. Entonces nosotros buscamos inversiones estratégicas. Nosotros constantemente estamos pues obviamente buscando generar margen, generar pues obviamente rentabilidad, aumentar el ROA, el ROE, el ROI, entonces de diferentes carteras de productos. Entonces, productos por ejemplo cárnicos y preparados, pigmentos naturales, ya habíamos visto nosotros pues una práctica respecto a los pigmentos pues obviamente, ¿sí? Las especias, entonces habíamos visto nosotros también ya esa característica. Entonces tenemos pues estos pigmentos naturales en el procesamiento de alimentos. Entonces también tenemos la oxidación, ¿sí? También habíamos visto pues los diferentes tipos de oxidaciones, ¿sí? Y fermentaciones respecto pues obviamente a los té que teníamos, ¿sí? La adición de antioxidantes naturales, ¿sí? Que es fundamental obviamente para una intervención, ¿sí? Una intervención pues obviamente en las líneas de procesos. Entonces, las condiciones de almacenamiento también son fundamentales. ¿Por qué? Porque eso genera costo, ¿sí? Genera costo de almacenamiento. Este costo de almacenamiento está asociado, pues obviamente, a las características, ¿sí? del producto terminado. Entonces, tenemos en cuenta, ¿sí? Las tecnologías de control ambiental que representan un componente crítico, ¿sí? Entonces, como les decía, el medio ambiente y la sostenibilidad hoy en día son fundamentales, ¿sí? Entonces, esas tecnologías de control ambiental representan un componente crítico, ¿sí? Entonces, este componente crítico obviamente debe tener un control de temperatura y humedad, ¿sí? Un control de temperatura y humedad. Entonces, la integración de todas estas tecnologías hacen pues obviamente que el producto que nosotros generemos sea pues obviamente un producto altamente funcional, un producto tecnológico, un producto que tiene escalabilidad, un producto que tiene espacio para poder innovar constantemente en este producto primario, en este producto pues obviamente que se genera inicialmente. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos esa característica. Ahora, la optimización también, ustedes pues obviamente en cada práctica hacen pues proceso de superficie de respuesta, hacen obviamente un modelo lineal generalizado, entonces constantemente realizan obviamente pues optimizaciones, ¿sí? Entonces tenemos también cinética de degradación mediante modelos computacionales avanzados. Entonces las atmósferas modificadas, como les decía, pues también se utilizan para poder hacer una conservación de los alimentos, donde se crea pues obviamente constantemente las barreras biológicas. Euclides. Dígame. Entonces vamos a tener obviamente pues un control, ¿sí? Preciso pues obviamente de los gases como nitrógeno y la minimización de oxígeno, que esto pues obviamente contribuye a la generación del impacto pues obviamente negativo en el medio ambiente. Entonces vamos a tener esas características. Dígame. A ver, silencio por favor. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Vamos a tener en cuenta pues también los desafíos y oportunidades, ¿sí? Desafíos y oportunidades que se tienen. O sea, obviamente nosotros vamos a tener en cuenta toda la tecnología que se tiene a nivel pues, obviamente mundial, respecto también a las características del cliente. ¿Qué es lo que te pide el cliente? Entonces, representa la línea de trabajo, ¿sí? Con potencial obviamente disruptivo. Entonces, de aquí también tenemos todos estos componentes que, independientemente que sean obviamente
que sean funcionales, también son obviamente pues productos innovadores, productos que constantemente pues están siendo estudiados en los mercados. Entonces aquí tenemos por ejemplo la cochinilla, ¿sí? Entonces es un producto pues obviamente que nosotros tenemos pues obviamente a disposición. Entonces tiene diferentes aplicaciones pues obviamente en la industria, ¿sí? Tiene diferentes aplicaciones en la industria. Entonces, por ejemplo, estos productos pues obviamente naturales, por ejemplo como el ácido cárnico extraído de la cochinilla, produce una gama pues obviamente de tonos que van desde la rosa pálido hasta el rojo carmesí profundo. A ver, silencio por favor. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estas aplicaciones, ¿sí?, de este colorante pues obviamente son diversos, y sobre todo pues en la industria alimentaria, ¿sí? Se utiliza como colorante natural de productos lácteos, de confitería, de bebidas, ¿sí? Y se emplea pues obviamente en la coloración de medicamentos, y la industria textil lo utiliza para teñir fibras naturales con tonalidades pues obviamente extraordinariamente estables. Entonces es fundamental que nosotros pues obviamente tengamos en cuenta el proceso de extracción de este ácido carmínico. Entonces la composición química molecular, las propiedades físico-químicas, las características espectrales, entonces son fundamentales que ustedes recuerden estas características sobre todo las químicas moleculares, las físico-químicas y las espectrales. Entonces, ¿por qué? Porque tienen propiedades funcionales, actividad antioxidante, actividades antiinflamatorias, propiedades antiinflamatorias, capacidad quelante, ¿sí?, que puede formar complejos estables con iones metálicos. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos en cuenta esa característica, ¿sí? Entonces, también, obviamente, pues tiene una expresión cromática única, y esta expresión cromática, pues, lo diferencia de, por ejemplo, de los componentes sintéticos, ¿sí?, o de los productos sintéticos. Entonces, su proceso está en función, obviamente, pues, de los diferentes sectores. Sector, pues, obviamente, de los cosméticos, sector, pues, obviamente, alimentario, sector, pues, de las fibras. Entonces, tiene características que impactan positivamente en el medio ambiente. Entonces, estas aplicaciones o estas características responden específicamente a las demandas crecientes de consumidores y de diferentes industrias. Pero estas industrias tienen que estar comprometidas, pues obviamente, con el medio ambiente. Estas industrias tienen que tener dentro de su organización, tienen que tener pues obviamente el compromiso con el medio ambiente, de ser sostenibles, de tener prácticas responsables. Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí, por ejemplo, el proceso, ¿sí? Aquí nosotros tenemos un proceso pues de instrumentación. Entonces, en este proceso de instrumentación tenemos pues obviamente el diagrama de flujo de cómo se extrae pues obviamente pues el ácido carmínico a partir de la cochinilla. Entonces tenemos esa característica de, por ejemplo, ingresa la cochinilla, limpieza y selección, ¿sí? Generamos residuos. Entonces estos residuos ingresan pues obviamente la limpieza y la selección ingresa aquí obviamente pues a un tanque con agitación, teniendo pues obviamente calor, ¿sí? Entonces luego vamos a tener pues obviamente agua ionizada. Entonces vamos a tener pues obviamente todo lo que pasa por el filtro, la cochinilla agotada, luego nuevamente se va a mezclar, luego sale pues un filtro, el efluente, sale la torta, se hace un lavado, nuevamente el efluente, la torta, aquí ingresa pues obviamente la torta, ácido clorhídrico, entonces ingresa nuevamente a un filtro, se eliminan las impurezas. Miren todos estos productos que se van desechando, ¿sí? Todos estos productos que se van desechando, se agitan nuevamente con un solvente